Acepté transportar un cargamento misterioso a primera hora de la mañana, pero el dueño desapareció en la frontera. Esa noche, la mula de Dora rodaba entre sombras y silencios. Lo que parecía una chamba más se volvió una bronca chingona. Aceptó la carga misteriosa, pero ni la neta de la carretera le advirtió que al cruzar esa frontera, nada volvería a ser igual. A veces basta un viaje para perderse, o tal vez para encontrarse. La radio chisporroteaba en la madrugada, arrojando canciones viejas que apenas lograban llenar el vacío del silencio. Dora Mendonza mantenía las manos firmes sobre el volante de su mula chingona, la esperanza, mientras la carretera mojada por la llovizna lanzaba destellos bajo los faros. El rumor del motor era su único compañero, y en el parabrisas bailaban gotas que recordaban lágrimas viejas, esas que solo se lloran en soledad. De pronto, la neblina cerró la vista como una sábana gris, tragándose los árboles y la línea blanca del acotamiento. El celular vibró en el tablero, pero Dora lo ignoró. Últimamente, las llamadas traían más broncas que buenas noticias. Un chirrido extraño hizo que su corazón saltara. Un bulto apareció de la nada en medio de la carretera. «¡Órale, no jodas!», murmuró apretando el freno, sintiendo cómo el camión rechinaba bajo sus pies. La mula se detuvo de golpe. Dora tragó saliva. Los recuerdos regresaron como relámpagos. La voz de su hija, años atrás, diciéndole que tenía miedo de que no regresara nunca de un viaje. La sonrisa de su marido, apenas una sombra en la memoria. Pero en ese instante no había tiempo para nostalgia. Se bajó en chinga, sintiendo el frío cortarle la cara. El bulto en el asfalto era solo un costal, pero el susto ya la tenía sudando. Antes de volver a subir, escuchó otro ruido. Algo o alguien se movía entre los matorrales al lado del camino. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz más firme de lo que sentía. Nada, solo el viento arrastrando hojas y un olor a tierra mojada. Subió de nuevo, cerrando la puerta con fuerza. El asiento crujió bajo su peso, familiar y reconfortante, pero algo le picaba en la piel, esa sensación de que la carretera guardaba secretos y que esta noche no sería cualquier noche. Reinició el motor. El camión respondió con ese rugido grave que le recordaba a su viejo, mecánico de corazón y de manos curtidas. Avanzó unos metros cuando, en el retrovisor, una luz titiló a lo lejos. Un coche, tal vez una patrulla. En el radio, una voz interrumpió la música. «Atención, ruta 12, kilómetro 42, posible accidente. Precaución a los conductores». Dora resopló. La neta, cada viaje era una moneda al aire. Apretó el acelerador, pero la duda ya la había alcanzado. ¿Y si ese costal no estaba ahí por casualidad? ¿Y si alguien la estaba observando desde la oscuridad? En la guantera rozó la foto doblada de su familia. Por un segundo, el aroma del café de su casa le invadió la memoria. Pero el rugido de una bocina la sacó del trance. Un tráiler venía de frente. Las luces cegadoras la obligaron a girar el volante y frenar sobre la banqueta. El corazón le golpeaba el pecho mientras la adrenalina le nublaba los oídos. La radio volvió a sonar, pero esta vez era una canción que le gustaba. Dora soltó una risa amarga. La carretera tenía sus propias reglas y cada noche traía un nuevo reto. La neta, lo único seguro era seguir adelante. Y mientras volvía a arrancar, juró que esa noche no se detendría por nada. Hasta que vio, unos kilómetros más adelante, las luces de un parador encendidas y una sombra esperando junto a la entrada. La historia apenas comenzaba. La lluvia no paraba. Caía como si quisiera limpiar todos los pecados de la carretera. Dora estacionó su mula junto al parador de Misiones, un sitio que de día parecía olvidado, pero que en la noche tenía algo de refugio y condena. El neón parpadeaba, apenas iluminando el letrero. Comidas, duchas, teléfono. Desde la cabina podía ver el humo del asador y el aroma a carne asada se colaba por la rendija de la ventana, mezclándose con el olor a diésel y humedad.
Apenas entró, sintió el calor del local y las miradas de los otros choferes. Pocos saludaron. Entre camioneros viejos nadie pregunta mucho, pero todos miran. Dora se sacudió la chamarra y fue directo a la barra. El televisor, colgado de un rincón, mostraba un partido de fútbol en volumen bajo, lo justo para no romper el murmullo de las conversaciones. Pidió café. Le gustaba fuerte, amargo, sin azúcar, como la vida en la ruta. Cuando apenas iba a tomar el primer sorbo, un hombre se sentó a su lado, tan silencioso que casi le saca un susto. Era moreno, pelo blanco, manos grandes y llevaba una chamarra vieja que olía a tabaco y lluvia. ¿Tú eres la de la mula blanca, la que viene de Foz?, preguntó sin rodeos. Dora lo miró de reojo. Depende, ¿quién pregunta? El hombre sonrió apenas, como si ese tipo de respuesta le fuera familiar. Me llamo Laureano. Necesito llevar una carga. Esta misma noche. Pago bien, dijo, deslizando un sobre la barra. Dora, curtida de 1000 broncas, no era de las que aceptaba tratos así de fácil. Pero algo en la mirada del viejo, esa mezcla de urgencia y cansancio, le hizo bajar la guardia. Abrió el sobre, vio los billetes y por un segundo pensó en su hija, en la pensión que siempre le quedaba corta, en las cuentas por pagar. ¿Qué traes que urge tanto?, preguntó, bajando la voz. Laureano dudó. Cosas que la gente necesita. Nada ilegal, solo no hagas preguntas y todo saldrá chido. El silencio se hizo pesado. La lluvia golpeaba el techo, marcando el ritmo de una decisión que se sentía más grande que ella. Por la ventana, Dora vio cómo la oscuridad tragaba la carretera, cómo el parador parecía un pequeño oasis en medio de nada. ¿Y por qué yo?, soltó al fin, con ese tono de quien ha vivido lo suficiente para desconfiar de todo. Laureano la miró directo, sin titubear. Porque eres de las pocas que no pregunta mucho y sabe manejar la soledad. Y porque la neta, si alguien puede hacerlo, eres tú. Eso le caló. Por dentro, una mezcla de orgullo y desconfianza la hizo tensar el cuerpo. Había pasado años escuchando a hombres dudar de ella por ser mujer, pero esa noche la mirada del viejo no era de juicio, sino de respeto. Dora asintió, guardó el sobre y se levantó. «Órale pues, avisa dónde está la carga y nos vamos en chinga». Laureano sonrió de lado. «Está aquí cerca, solo tienes que seguirme y cargar. Yo voy contigo hasta la frontera. Después, ya es bronca mía». Salieron juntos bajo la lluvia. El aire era frío, pero la adrenalina la mantenía despierta. Cada paso que daban hacia la oscuridad del estacionamiento, sentía que cruzaba una frontera invisible, una de esas que no aparecen en los mapas, pero marcan el antes y el después. En la caja de la mula, Laureano subió unos bultos envueltos en lona, con cuidado y rapidez, como si supiera que cada segundo contaba. Dora no preguntó más. Solo encendió el motor, sintiendo el peso de lo desconocido cargado en la espalda. Mientras salían del parador y la carretera se tragaba las luces del local, Dora sintió que esa noche el destino la estaba esperando con los ojos bien abiertos, y aunque no lo sabía aún, el verdadero viaje apenas comenzaba. La mula avanzaba tragándose los kilómetros mientras la noche se hacía más cerrada. Solo el golpeteo constante de la lluvia y el rugido del motor llenaban el silencio. Dora echaba vistazos de reojo a Laureano sentado al lado, con la chamarra empapada y la mirada clavada en la carretera, como si buscara algo más allá de las líneas blancas. Por un buen rato, nadie dijo nada. Solo los limpiastrabrisas marcaban el ritmo y cada tanto el resplandor de algún rayo iluminaba el interior de la cabina, mostrando la cara cansada de Laureano, surcada por arrugas y ojeras profundas. ¿Siempre andas tan callado o solo cuando haces negocios raros? Dora soltó la pregunta medio en broma, medio buscando aflojar la tensión. Laureano sonrió leve, sin voltear. Es mejor no hablar mucho cuando hay más preguntas que respuestas, ¿no crees? Eso le dio coraje.
Mira, viejo, ya estoy aquí, tu carga ya va rodando. No me salgas con misterios. No me gusta llevar broncas ajenas. Por un momento pensó que Laureano iba a ignorarla, pero el silencio se volvió más pesado. No es bronca tuya, contestó bajando la voz, pero tampoco es lo que parece. Yo no soy malandro ni nada de eso, neta. Dora apretó el volante, los nudillos blancos. Afuera, la tormenta seguía y el parabrisas se empañaba por dentro. De repente, un bache los hizo brincar y uno de los bultos en la caja rechinó. «¿Eso no se va a romper?», preguntó Dora, fingiendo desinterés. «No si manejas como sabes, chingona», dijo Laureano, y por primera vez sonó casi amigable. «Es solo que es frágil. Lo que va ahí es importante para alguien, eso es todo». Dora tragó saliva. Le daban ganas de parar y abrir todo, pero algo en la voz del viejo la frenó. Era ese tono de quien tiene mucho que perder y nada que ganar contando la neta. «¿De verdad no es nada ilegal?», preguntó más suave, porque la duda ya le estaba picando por dentro. Laureano negó con la cabeza. «Ni armas, ni droga, ni nada de eso. Solo cosas que pueden cambiarle la vida a la gente, aunque a veces lo más simple es lo más peligroso». El radio crepitó de repente, interrumpiendo la tensión. Una voz reportaba patrullas revisando camiones por la zona. Dora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Te buscan?», susurró bajando la voz. Laureano dudó un segundo antes de responder. «A veces uno carga con más que paquetes, ¿no? Hay cosas que no se pueden dejar atrás, ni aunque lo intentes». La respuesta la dejó fría. Por la ventana, un pueblo dormido pasó en sombras. Un perro callejero se perdió entre la lluvia, y el olor a tierra mojada llenó la cabina. Laureano suspiró, recargándose en el asiento. «Gracias por aceptar el viaje, Dora. No cualquiera se rifa en la madrugada por un desconocido». Dora no contestó. Solo miró la foto arrugada que colgaba del retrovisor, la de su hija cuando era niña. Pensó en lo que haría si estuviera en el lugar de ese viejo, con algo tan importante que no podía confiar en nadie más. Una curva cerrada la obligó a bajar la velocidad. El camión resbaló un poco y Laureano se sujetó fuerte, pero no dijo nada. El peligro estaba ahí, entre el ruido de la tormenta y los secretos que viajaban con ellos. Y mientras la carretera se abría hacia lo desconocido, Dora sintió que esta carga le iba a pesar más de lo que imaginaba. Apenas dejaron atrás el parador, el camino se volvió más oscuro y solitario. El parabrisas era un espejo de agua y luces lejanas, y dentro de la cabina el ambiente se cargaba de una tensión rara. Laureano miraba todo, pero no como alguien curioso, sino como si anduviera contando salidas y escondites. De repente sacaba el celular y checaba mensajes, siempre tapando la pantalla, como si esperara malas noticias o una señal que no llegaba. Dora fingía estar enfocada en la carretera, pero no perdía detalle de sus movimientos. Le daba mala espina la manera en que Laureano brincaba con cualquier sonido extraño o cómo revisaba el retrovisor cada vez que pasaban otro vehículo. El radio PX, siempre encendido, empezó a crepitar. Voz de mujer clara y fuerte, otra trailera de la zona. «Atenta, Esperanza, ¿me copias?». Era la flaca, vieja conocida. «Hay mucho movimiento de patrullas rumbo a Santo Tomé. Anda con ojo, compa». Dora levantó el micro. «Órale, flaca, te copio. ¿Algún chisme nuevo?». «Más bien advertencia. Hoy pararon a 2 en el desvío y uno traía problemas con el cliente. Nada de confiar en desconocidos, ¿me oyes? Tú cuídate y no te metas en broncas ajenas». Dora miró de reojo a Laureano, que fingía no oír, pero apretaba la mandíbula con cada palabra. «Gracias, flaca, aquí sigo. Nos hablamos más tarde», cortó Dora, intentando que el mensaje quedara en el aire. Apenas terminó la llamada, Laureano se acomodó en el asiento, incómodo. «¿Siempre estás en la radio?», preguntó medio a la defensiva. «Siempre», contestó Dora sin mirarlo. «Aquí la gente cuida su pellejo y el de los otros».
Un silencio incómodo se instaló entre los dos, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia. Laureano sacó una libreta vieja del bolsillo y comenzó a escribir algo con letra apurada, doblando papeles, guardando notas. Dora intentaba leer sin ser obvia, pero apenas alcanzaba a distinguir nombres y números. ¿Pasa a alguna parte después de la frontera?, preguntó él, rompiendo el silencio, como si quisiera desviar la atención. «A donde me lleve la ruta, igual que todos», contestó ella. Se oyeron sirenas a lo lejos. El reflejo azul y rojo parpadeó en la carretera. Dora disminuyó la velocidad y Laureano se puso pálido. «Tranquilo, viejo, a mí no me tiembla la mano», le dijo Dora con un tono firme intentando calmarlo. «No es miedo, es que uno nunca sabe cuándo todo puede cambiar», murmuró, mirando por la ventana como si esperara ver a alguien siguiéndolo. Pasaron el retén sin problemas, solo un agente aburrido pidiendo papeles y mirando la carga de lejos. Pero cuando volvieron a la carretera, Dora sintió el peso de todas las advertencias: la flaca, los policías, la ansiedad del hombre a su lado. Más adelante, otra voz en el PX. «Oye, Esperanza, ¿llevas compañía hoy? Dicen que andan buscando a un señor parecido a tu copiloto, ten cuidado». Dora tragó saliva, pero contestó segura: «Todo bajo control, gracias. Si hay bronca, yo aviso». Colgó el micro y le echó una mirada seria a Laureano. «¿Seguro que no me estás metiendo en un lío? Porque yo sí tengo a quien perder allá en casa». Laureano no respondió al instante, solo bajó la mirada, apretando el puño sobre la libreta. El camión avanzó en silencio y la tormenta afuera parecía meterse poco a poco dentro de la cabina. Algo grande se asomaba en el horizonte y Dora lo presentía en la piel, en la ruta, en el silencio entre dos extraños que llevaban más secretos que palabras. El cielo ya clareaba, pero la neblina no se iba. Cuando la mula de Dora cruzó el último tramo antes del control fronterizo, sintió cómo le sudaban las manos, aunque el clima era frío y húmedo. Laureano iba callado, la mirada fija en sus botas, la libreta apretada en la mano. En el parabrisas, la lluvia ya era solo una llovizna, pero en el aire flotaba esa tensión densa, la de cuando todo puede cambiar en un segundo. Un par de conos naranjas y una caseta vieja marcaban el control. 3 patrullas estacionadas y varios uniformados. Uno de ellos bajito, joven, con cara de pocos amigos y bigote apenas marcado. El gafete decía Ramírez, subteniente. Se notaba que tenía ganas de encontrar bronca donde fuera. Se acercó al camión con paso firme, revisando primero a Dora, luego a Laureano. «Buen día, papeles del camión y sus identificaciones, por favor», pidió sin dejar de mirar a los ojos. Dora le entregó todo en orden, las manos sin temblar, pero con el corazón latiendo duro. Laureano le pasó su cédula y la libreta, como si no quisiera que le viera otra cosa. Ramírez revisó cada documento con atención de perro cazador. «¿De dónde vienen?», preguntó sin levantar la vista. «De Foz, voy a Posadas», contestó Dora clara, sin titubear. Ramírez miró a Laureano. «¿Y usted? ¿Trabajo, visita, que lo trae por aquí?». Laureano tragó saliva. «Acompañando a la señora. Llevo unas cosas para mi familia en la frontera. Nada raro, oficial». Ramírez sonrió, pero sin calidez, solo esa sonrisa que busca meter presión. «¿Puedo echarle un ojo a la carga? Últimamente ha habido problemas con paquetes sospechosos». Dora bajó de la mula con el subteniente detrás. Abrieron la caja. Laureano se quedó al fondo, mirando todo, como queriendo proteger cada bulto. Ramírez revisó rápido, abrió un costal, solo vio ropa y cajas cerradas. No insistió, pero tomó nota de la matrícula y del nombre de Laureano. Mientras la revisaba, Ramírez bajó la voz. «¿Usted ya lo conocía?», le preguntó a Dora, haciéndole sentir que todo el peso del mundo caía sobre sus hombros. Lo suficiente para dejarlo subir, pero no para responder por él. Contestó con una sinceridad que no sabía si era buena idea mostrar. Ramírez la miró un par de segundos más de la cuenta.
Tenga cuidado, doña. La ruta está chida, pero la gente no siempre. Si ve algo raro, avise. No se arriesgue por lana. El oficial anotó algo más. Luego regresaron a la cabina. Laureano tenía el rostro pálido y las manos aún más apretadas sobre la libreta. ¿Todo bien?, preguntó apenas en un susurro. Por ahora, contestó Dora, arrancando la mula con el pie firme en el pedal. Pasaron la frontera con el motor sonando más fuerte de lo normal. Ramírez los vio alejarse, la mirada fija, como si pudiera ver a través del metal y los secretos. Unos metros más adelante, Dora soltó el aire, sintiendo que acababan de cruzar no solo una línea, sino algo mucho más peligroso. «Te dije que no me gustan las broncas», le dijo a Laureano sin mirarlo. Él no respondió. Solo apretó la libreta y miró hacia el horizonte, donde la carretera se perdía entre la niebla y los primeros rayos de sol. La ruta seguía, pero el peligro ya iba sentado con ellos, más presente que nunca. El camino después del retén se volvió más tranquilo, pero dentro de la cabina el aire seguía tenso, cargado de preguntas no dichas. Dora se concentraba en la carretera, pero sentía el peso de Laureano a su lado, como si cada kilómetro le arrancara pedazos de su historia. Por fin, Laureano rompió el silencio, la voz baja, casi como si le hablara a la lluvia. «Hace años que no cruzaba esa frontera. Antes venía con mi esposa, con los chamacos. Todo era distinto». Dora no respondió de inmediato. Le sorprendía el tono quebrado, tan diferente al hombre duro que había visto en el parador. Mantuvo la vista al frente, pero la voz de Laureano le revolvía recuerdos propios. «¿Y ellos?», preguntó, suave, sin presionar. Laureano tragó saliva, acomodando la libreta en el regazo. «Mi esposa falleció hace mucho. Los niños crecieron lejos, buscando suerte en otras ciudades. Ahora, pues, solo quedo yo y un par de cosas importantes que todavía no puedo dejar ir». Dora asintió, comprendiendo más de lo que quería admitir. «Yo también perdí a alguien. Mi viejo, después mi marido. Mi hija se fue a Buenos Aires. No volvió, pero me llama cuando puede. Así es la vida en la ruta, ¿no? Uno se va quedando solo con los kilómetros». Por un momento, solo el sonido del motor y el tamborileo suave de la lluvia llenaron el silencio. «¿Y cómo aguantas tanta soledad?», preguntó Laureano, genuinamente intrigado. Dora soltó una risa seca, pero sincera. «No sé, viejo. Creo que uno nunca se acostumbra. A veces pienso que la soledad se hace menos pesada cuando tienes algo que hacer o alguien por quien preocuparte. Aunque sea solo un recuerdo». Laureano miró por la ventana, los ojos vidriosos. «Uno carga sus muertos, pero también sus ganas. Yo hago esto porque no puedo quedarme viendo cómo otros sufren, aunque eso signifique arriesgarlo todo». Dora lo miró de reojo. «Eso suena a que tu carga es más que simple mercancía». Un silencio incómodo cayó sobre los dos, pero esta vez no era desconfianza, sino respeto. Laureano suspiró, como quien decide confiar después de mucho tiempo. «Ayudo a quienes no tienen a nadie. Esta vez es medicina y papeles. Para un pueblo olvidado allá en la frontera. Nadie los ayuda, ni el gobierno, ni las empresas. Así que pues, aquí ando, jugándomela una vez más». Dora sintió un nudo en la garganta. Recordó tantas veces que nadie le tendió la mano, tantas que tuvo que resolver sola. Sintió empatía, pero también miedo. «Ojalá esto no nos meta en broncas, Laureano. No quiero terminar pagando por querer hacer lo correcto». Laureano la miró con gratitud. «Gracias por no preguntar tanto. Eres chingona, Dora. Pocos se avientan como tú, neta». La mula seguía avanzando, la carretera alargándose frente a ellos, como si el mundo se abriera solo para quienes tienen el valor de cruzarlo. Por primera vez, Dora sintió que no iba tan sola, al menos no esa noche. Y aunque el peligro seguía rondando, la confianza recién nacida entre ambos era un respiro. Todavía quedaba mucho por recorrer, pero ahora había algo más que miedo o sospecha.
Había un lazo, aunque fuera hecho de historias rotas y promesas silenciosas. La carretera se extendía sin fin bajo la luz pálida del amanecer. La niebla comenzaba a disiparse, pero en el retrovisor de la mula, Dora vio las luces de una patrulla siguiéndolos a distancia prudente. Al principio pensó que era pura coincidencia, pero el reflejo azul y blanco se mantenía constante, siempre igual de lejos, nunca adelantando ni quedándose atrás. Laureano apenas levantó la cabeza. ¿Te sigue la tira? Dora asintió sin soltar el volante. No sé, pero ya van varios kilómetros y no nos pierde el paso. Es el subteniente Ramírez, el mismo del control. Tiene cara de perro bravo. Laureano guardó silencio, su expresión más cerrada que nunca. El aire dentro de la cabina se volvió espeso, como si cada respiración costara el doble. Dora trató de calmarse, enfocándose en la carretera, pero sentía un sudor frío bajándole por la espalda. El PX sonó de pronto, interrumpiendo sus pensamientos. «Esperanza, aquí la flaca. ¿Estás bien? Acá por el puente vi pasar una patrulla detrás de tu mula». Dora tomó el micro con mano firme. «Sí, flaca, me trae cola el Ramírez. No sé si busca bronca o solo anda de curioso. No te descuides. Si ves que se pone feo, párate donde haya gente. No te arriesgues, amiga, neta». Laureano miraba por la ventana, inquieto. «Si quieres, me bajo en la siguiente parada. No tienes por qué arriesgarte más». Dora frenó de golpe ante un tope, sintiendo la adrenalina en la garganta. «No, ya te subí, y aquí seguimos. Pero si esa patrulla se acerca, tienes que decirme todo, Laureano. No me dejes con la bronca sola». Él dudó, bajando la mirada. «Solo quiero entregar la carga y desaparecer. No busco problemas para ti, Dora, de verdad». Por un momento el silencio se llenó de todos los temores. El motor rugía, la patrulla seguía detrás, y cada kilómetro era una moneda al aire. Dora apretó el volante con fuerza, la duda mordiéndole el pecho. Un letrero avisaba que el siguiente pueblo estaba a 20 minutos. Pensó en parar, en buscar algún café donde perder al subteniente, pero sabía que cualquier movimiento raro solo levantaría más sospechas. Decidió seguir, aunque el corazón le latía como loco. Laureano la miró, los ojos cansados. «Gracias, Dora. No cualquiera hace esto por un desconocido». Ella soltó una risa amarga. «No te emociones. Si sales corriendo y me dejas con el paquete, yo sí te busco y te encuentro, viejo». Ambos rieron, pero la risa fue breve, apenas una pausa en el miedo. De repente la patrulla se pegó más, las luces reflejándose en los espejos. Dora sintió que le ardían las mejillas. Pensó en su hija, en la promesa de no meterse en más broncas, en la voz de la flaca advirtiendo por el radio. «Si pasa algo, tú guarda silencio», le susurró a Laureano. «Yo hablo». Laureano asintió, apretando la libreta entre los dedos. En ese instante, la carretera se abrió y un retén improvisado apareció delante de ellos. Conos, dos uniformados y el propio Ramírez esperándolos al centro, con los brazos cruzados y la cara de pocos amigos. Dora frenó despacio, el corazón a mil. Todo lo que había callado, todo lo que había apostado por esa carga, ahora se ponía en juego. La suerte, una vez más, estaba a punto de decidir su destino. El retén quedó atrás, pero la tensión no aflojó ni tantito. Ramírez había hecho preguntas, revisado papeles, checado la carga sin descubrir nada. Solo les echó una última mirada, como diciendo, «No los pierdo de vista». Dora encendió la mula y arrancó de nuevo, el sudor frío pegado en la espalda. Laureano guardaba silencio, pero ahora parecía más nervioso que antes. Jugaba con la libreta en sus manos. Pasaba las hojas una y otra vez, como si buscara distraerse o asegurarse de que todo seguía en su lugar. Dora lo observaba de reojo, la cabeza llena de dudas. En un tramo largo y solitario, mientras la carretera se perdía entre árboles y neblina, Dora sintió que tenía que hacer algo. Sacó un termo de café, fingiendo buscar algo en la guantera,
y aprovechó el movimiento para mirar lo que Laureano traía consigo. Por un descuido, la libreta se cayó al suelo y se abrió, dejando ver unos papeles doblados entre las páginas. Dora los recogió antes de que Laureano pudiera reaccionar. «¿Qué es esto, Laureano?», preguntó la voz firme. El viejo dudó, mirando hacia la ventana. «Solo son papeles, Dora. Cosas personales, nada más». Pero Dora ya había visto más de lo que él quería. Había sobres con sellos oficiales, cartas escritas a mano y un par de fotografías viejas. Una familia sonriendo, niños con uniforme escolar, una mujer de ojos tristes. Uno de los sobres decía Ministerio de Salud y otro tenía el membrete de una ONG. Había también listas de nombres y medicamentos, anotados con letra apurada. Dora leyó una frase que la sacudió. «No olvidar entregar al doctor Cárdenas en Puerto Iguazú». «¿Por qué no dijiste nada de esto?», preguntó, sintiendo cómo le crecía la bronca. Laureano la miró, vencido. «Si supieras todo, tal vez no me ayudarías. Hay gente que necesita estas medicinas, Dora, y hay quienes no quieren que lleguen a su destino». Dora respiró hondo, tratando de calmarse. «Esto no es cualquier encargo, Laureano. Si te agarran con estos papeles, mínimo te meten una bronca buena. ¿Quién más sabe de esto? ¿Por qué Ramírez te sigue?». El viejo suspiró resignado. «Ramírez no sabe nada concreto, solo sospecha. Yo antes era médico. Ayudé a comunidades que nadie atiende y eso me costó todo. Me vigilan, me siguen, porque dicen que me meto donde no debo. Pero si no hago esto, hay gente que se muere, así de fácil». Dora se quedó callada. Miró de nuevo las fotos y los papeles. Sintió una mezcla de miedo y respeto por ese hombre que tenía enfrente. Entendió, aunque no del todo, la urgencia y el riesgo. «¿Y si nos paran otra vez?», preguntó la voz baja. «Solo hay que llegar a Iguazú. Ahí entrego todo y te quito la bronca», respondió Laureano, casi suplicante. La carretera seguía adelante, cada vez más vacía y misteriosa. Dora guardó los papeles con cuidado, los devolvió a Laureano. Pero ahora algo había cambiado entre los dos. La confianza era más fuerte, pero también el miedo. Afuera, el cielo comenzaba a aclarar, pero dentro del camión, la sombra de los secretos no se disipaba. Dora sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el destino no dependía solo del volante, sino de la decisión de seguir adelante o dar la vuelta. Y justo cuando creyó que todo se había calmado, sonó su celular. Un número desconocido, insistente, trayendo consigo un presentimiento de que lo peor apenas comenzaba. Dora dejó el celular sobre el tablero sin contestar, sintiendo ese cosquilleo incómodo en la nuca que avisa problemas. Afuera, el paisaje se volvía selvático, húmedo y denso, y el aire dentro de la cabina parecía más cargado que nunca. Laureano, con los papeles apretados entre las manos, soltó un suspiro cansado y se quedó mirando la lluvia resbalando por el vidrio. «¿No vas a contestar?», preguntó la voz ronca. «No reconozco el número. Seguro es bronca. Si alguien quiere hablar conmigo, que lo intente de nuevo cuando termine esta chamba», dijo Dora, medio en serio, medio para convencerse a sí misma. Laureano sonrió apenas, como si entendiera más de lo que decía. El silencio se llenó con el golpeteo suave de la lluvia y el ruido lejano de un motor viejo que apenas alcanzaba a escucharse. Por un momento parecían solo dos almas solas compartiendo camino, pero la desconfianza seguía dando vueltas, como un fantasma. «Oye, Dora», empezó Laureano dudando. «Si quieres dejarme aquí, entiendo. Esta carga es bronca mía, no tuya. Nadie te va a juzgar». Dora frenó un poco mirando el retrovisor checando la carretera. «Ya te lo dije, si me meto hasta el final. No soy de las que se rajan a medio viaje. Pero dime algo, Laureano. ¿Seguro que solo traes medicinas y papeles?» El viejo tragó saliva, bajó la mirada. «Te lo juro, solo quiero que lleguen a donde tienen que llegar. Hay niños esperando, familias.
pero sé que no es fácil de creer, porque en este país hasta hacer el bien parece delito. Dora lo miró de reojo. Había algo en la voz de Laureano que le recordaba a su propio padre, ese orgullo cansado de quien ya lo perdió casi todo, pero sigue terco. Ella misma conocía ese dolor. Mi viejo decía que la carretera te enseña más de la gente que cualquier libro, murmuró. Yo quiero creerte, Laureano, pero si algo sale mal, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué les digo? Él se quedó pensando. No digas nada, Dora. Si esto sale mal, tú no sabías. Solo eras la chófer. No tienes que cargar con lo mío. Ella soltó una risa amarga. Muy tarde para eso. Ya estoy hasta el cuello. Un trueno sacudió la cabina y el susto los hizo reír sin querer. Fue un instante de alivio, apenas una pausa en la tensión. De pronto el PX volvió a sonar. «Esperanza, aquí el güero». «Oye, anda la poli preguntando por una mula blanca con carga extraña. Ten cuidado, compa. Si ves algo raro, dale la vuelta». Dora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó el micro. «Gracias, güero. Aquí vamos, con ojo abierto. Si me caen encima, tú avisa a la flaca». Colgó y se quedó un segundo en silencio, apretando el volante. «¿Te das cuenta?», le dijo a Laureano. «Ahora sí que si nos paran ya no es casualidad. ¿De verdad vale la pena tanto riesgo?». Laureano la miró con los ojos brillosos, una mezcla de miedo y esperanza. «Para mí sí. Yo ya perdí todo lo mío. Pero si logro que esta carga llegue, a lo mejor otra familia no pierde lo que yo perdí». El camión siguió avanzando, atravesando la selva y la tormenta, con los dos más cerca pero el peligro más presente. Dora sintió que esa confianza recién nacida era lo único real entre tantas dudas. Pero en el fondo algo le decía que la noche aún guardaba muchas sorpresas y ninguna sería fácil de enfrentar. La noche se cerró sobre la ruta como una manta gruesa, con la tormenta pegando fuerte contra la cabina. Las luces del camión apenas abrían un camino en la oscuridad y el asfalto brillaba por la lluvia. Dora manejaba con los nervios de punta, atenta a cada sombra que cruzaba el camino. Laureano miraba el retrovisor una y otra vez, como si esperara ver aparecer a la patrulla o a alguien peor. De repente, un tronido seco sacudió la mula, haciéndola brincar. El camión se ladeó y Dora tuvo que luchar con el volante para no salirse del camino. «¡Chingao! ¡Se reventó una llanta!», gritó, sacando el camión a la orilla y frenando con cuidado. Laureano bajó primero, linterna en mano, bajo la lluvia. Dora fue tras él, pisando el lodo, sintiendo cómo el agua fría le calaba hasta los huesos. La llanta trasera estaba hecha trizas, el metal raspando el pavimento. Dora maldijo en voz baja mientras buscaba el gato y la cruceta. «Apúrate, Laureano, no quiero quedarme aquí más tiempo del necesario», dijo, tratando de sonar más tranquila de lo que se sentía. Laureano, temblando por el frío y los nervios, la ayudó como pudo, pero los dedos le fallaban. Dora, curtida de años en la ruta, se movía rápido, pero la tensión era evidente. Cualquier luz en la carretera les ponía la piel de gallina. Unos faros se acercaron de pronto y ambos se congelaron. Un coche chico, viejo, con la música alta, pasó despacio, como husmeando. Dora y Laureano fingieron normalidad, pero el coche siguió de largo sin detenerse. Solo cuando las luces desaparecieron, Laureano soltó el aire. «Pensé que era la tira o peor», confesó mirando la carretera vacía. «No hables de miedo, viejo, que si nos toca, respondió Dora, aunque por dentro sentía el corazón a punto de salirse. Cuando por fin terminaron de cambiar la llanta, Dora se apoyó contra la mula, empapada y cansada. Laureano, sin decir nada, sacó una manta y se la puso en los hombros. Fue un gesto sencillo, pero en ese momento valía oro. «Gracias», susurró ella, no acostumbrada a recibir ayuda. «Aquí estamos los dos, ¿no? O salimos juntos o no salimos», dijo Laureano con una sonrisa triste. Regresaron a la cabina, la ropa pegada al cuerpo y el ánimo golpeado. Dora encendió el motor,
el rugido devolviéndole algo de confianza. «Te digo algo, Laureano. La ruta te pone a prueba cuando menos lo esperas, pero aquí nadie se rinde fácil». Él asintió, mirándola con un respeto nuevo. «No me falles tú, Dora. Yo tampoco te fallo», dijo serio, dejando claro que en ese camión ahora viajaba una alianza, forjada en medio del miedo y la tormenta. El camión volvió a la ruta, avanzando lento pero firme, la confianza entre ambos creciendo al ritmo de los kilómetros. Sabían que el peligro no se había ido, solo esperaba adelante. Pero esa noche, ni la llanta, ni la tormenta, ni el miedo pudieron romper la alianza que empezaba a unir sus destinos. El camino serpenteaba entre cerros y selva, con la niebla bajando pesada y pegajosa, pegada a los cristales como sudor frío. El puesto fronterizo era apenas una sombra iluminada por dos focos gastados, aislado entre árboles y tierra mojada. Dora sintió que la tensión en la cabina subía como la marea. Laureano, que hasta entonces había aguantado el viaje con entereza, ahora apretaba la libreta y tamborileaba los dedos en la pierna, mirando la caseta con ojos de animal acorralado. Dora frenó despacio, los faros de la mula cortando la niebla y deteniéndose justo frente al retén. Un guardia gordo y con ojeras, envuelto en un impermeable amarillo, se acercó con linterna en mano. «Documentos, por favor», pidió, con ese tono cansado de quien ha visto de todo y ya nada lo sorprende. Laureano dudó un segundo, lo suficiente para que Dora notara el sudor en su frente. Le pasó sus papeles al guardia, quien revisó todo sin prisa. Dora sentía que el tiempo se estiraba, como si todo el mundo esperara a que algo explotara. «¿Y ese nervio, viejo?», susurró Dora, sin quitar la mirada del guardia. «Este no es un puesto cualquiera», murmuró Laureano, bajito. «Aquí siempre revisan 2 veces, y si no les gusta tu cara te bajan del camión». El guardia regresó con los documentos. Los miró a ambos y señaló la caja. «Abrir, por favor». Dora bajó, la lluvia cayendo suave pero insistente, ensuciándole los zapatos. Abrió la caja de la mula y rezó por dentro que nada se saliera de control. El guardia apenas asomó la linterna. Revisó los bultos sin mucho interés, pero justo cuando iba a cerrar, otro agente, joven con cara de novato, se acercó. «¿Y ese costal azul?», preguntó el novato señalando el rincón más oculto. Laureano tragó saliva, pero Dora se adelantó. «Herramientas y refacciones, nada raro. Si quieres, lo saco». El guardia mayor hizo un gesto de fastidio. «Ya, cierren, dejen pasar. Esta noche solo hay puros locos en la ruta». El de alivio fue inmediato, el corazón de Dora retumbando en el pecho. Subieron a la cabina en silencio, pero Laureano no pudo disimular el temblor en las manos. «Viejo, te noté al borde», susurró Dora cuando ya avanzaban. «¿Qué hay en ese costal que no pueda ver ni Dios? Es lo único que no puedo perder. Si me lo quitan, todo esto no sirvió de nada», confesó Laureano, la voz quebrada. Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera, la frontera era solo una línea imaginaria bajo la lluvia, pero dentro de la cabina, el riesgo de perderlo todo era más real que nunca. La ruta tras el retén era aún más solitaria, y las luces del puesto quedaban lejos en el retrovisor. Dora sentía el cansancio en los huesos, pero el peligro les daba energía, los mantenía despiertos y alertas. Laureano revisaba una y otra vez el costal azul, como si buscara asegurarse de que todo seguía ahí. De pronto, la radio del camión lanzó una interferencia rara, una voz distorsionada diciendo su nombre. «Esperanza, ¿me copias?». Dora apretó el micro. «¿Quién habla?». Un silencio. Luego, la voz volvió, más clara. «Dora, no pares hasta el siguiente puente. Hay movimiento raro adelante. No confíes en nadie». Laureano se tensó al escuchar el mensaje. «¿Quién era?». «No sé, pero si alguien sabe mi nombre, seguro no es casualidad», murmuró Dora, apretando el acelerador. Ese giro inesperado dejó a ambos al filo del asiento. Ahora ya no sabían si la amenaza era el retén, la policía o alguien más oculto en la sombra.
De repente vieron a lo lejos una camioneta estacionada a mitad del camino con las luces apagadas. Dora bajó la velocidad, dudando. Laureano puso la mano sobre la suya. «No te detengas, Dora. Si alguien quería verte, ya lo habría hecho en el puesto». Dora dudó un segundo, pero luego aceleró, pasando junto a la camioneta sin mirar. Sintió la mirada de alguien atravesando la ventanilla, pero no volteó. Apenas pasaron, la camioneta encendió el motor y comenzó a seguirlos, despacio, como si solo estuviera esperando el momento para acercarse. Dora tragó saliva mirando el espejo. «Esto ya se salió de lo normal, Laureano. Si algo pasa, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Pregúntale al público. ¿Tú qué harías? ¿Seguirías adelante o te detendrías para enfrentar lo que venga? Déjame tu opinión en los comentarios». Mientras tanto, la ruta se extendía hacia lo desconocido, con cada decisión marcando el destino de ambos. El juego apenas comenzaba y cualquier error podía costarles todo. La madrugada caía pesada, el asfalto mojado reflejando la luz de la luna y el sonido lejano de truenos anunciando tormenta. La mula de Dora avanzaba por una ruta cada vez más solitaria, Laureano callado, mirando por la ventana como si buscara despedirse de algo. El ambiente en la cabina era de esos que se sienten antes de una tormenta, quieto, pero a punto de romperse. Unos kilómetros después del puesto fronterizo, llegaron a un cruce con un viejo parador cerrado. Dora frenó para revisar el mapa y estirar las piernas. Se bajó, estirando la espalda dolorida, y notó que Laureano también bajaba, pero con movimientos distintos. No era solo cansancio, era como quien sabe que ya no sigue adelante. «¿Todo bien, Laureano?», preguntó Dora, viendo cómo el viejo rodeaba la mula y abría la puerta del copiloto para sacar el costal azul. Él la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tengo que irme aquí, Dora. No puedo seguirte más allá. Si me quedo contigo, te pongo en riesgo». Él llegó como una bofetada. Dora sintió que la sangre le subía al rostro, la rabia mezclada con miedo. «¿Cómo que te vas? No me puedes dejar sola con todo esto, viejo. No mames. ¿Ahora qué hago?» Laureano, con las manos temblorosas, metió el costal de nuevo en la caja de la mula y le puso la libreta en las manos. «Haz lo que tu corazón te diga. Si puedes, llega hasta el final. Si no, deja la carga en el siguiente pueblo y olvídate de mí. Pero si te encuentras al doctor Cárdenas, dile que Laureano hizo todo lo posible». Sin darle tiempo de responder, Laureano se perdió entre los matorrales y la neblina, tragado por la oscuridad antes de que Dora pudiera detenerlo. Él explotó en el pecho de Dora. Por un instante pensó en dejarlo todo ahí mismo, abandonar la carga y largarse, como si nada de esto hubiera pasado. Pero el costal azul y la libreta pesaban como una promesa incumplida. No podía ignorar las fotos, los nombres, las medicinas. Tampoco podía sacudirse la imagen de Laureano desapareciendo, tan solo como ella misma había sentido tantas veces. Montó de nuevo en la cabina sintiendo la soledad como nunca. Encendió el motor y el rugido de la mula no trajo consuelo, solo el eco de sus propios miedos. Miró la libreta, repleta de instrucciones, mensajes y nombres de gente que dependía de esa carga. Leyó una página al azar. «Si llegas sin mí, confía solo en los que digan la palabra esperanza. Ellos saben qué hacer». Avanzó varios kilómetros, la mente llena de preguntas y una sola certeza. No podía rendirse. De pronto, en un cruce oscuro, una camioneta blanca se le pegó detrás, luces apagadas, demasiado cerca. Dora sintió cómo el corazón se le quería salir del pecho. ¿Sería Ramírez? ¿Serían otros? Aceleró, pero la camioneta la seguía. Intentó no entrar en pánico, recordando las palabras de Laureano. Buscó el micro del PX. «Aquí, Esperanza. ¿Alguien me copia? Hay movimiento raro en la ruta 32. Necesito apoyo». Un silencio tenso, hasta que la voz del güero contestó. «Te veo en la estación de servicio a 10 minutos. No pares antes, Dora. Aguanta».
La camioneta intentó emparejarse, pero Dora se aferró al volante, los nudillos blancos. En el retrovisor alcanzó a ver dos sombras dentro, una de ellas sacando el celular, como si estuvieran avisando algo. Al llegar a la estación, el güero ya la esperaba, su tráiler bloqueando parte de la entrada. Dora frenó, bajó sin soltar la libreta y corrió hasta la cabina del güero. «¿Qué pasó? ¿Dónde está el viejo?», preguntó el güero, desconcertado. «Desapareció. Solo me dejó esto y la carga», dijo Dora enseñándole la libreta. «Siento que me metí en algo que ya no puedo controlar». El güero le puso la mano en el hombro. «Tienes dos opciones, chingona. Terminas lo que empezaste o sueltas la bronca aquí. Nadie va a juzgarte si decides dejarlo». Pero Dora ya sabía la respuesta. El costal azul en la caja era más que mercancía. Era confianza, era la voz de Laureano, diciéndole que hay cosas que uno no puede abandonar. Miró hacia la carretera, la camioneta blanca esperando en la oscuridad, acechando como una pregunta sin respuesta. En ese momento entendió que ya no había vuelta atrás. El siguiente tramo iba a ser el más duro. ¿Tú qué harías en su lugar? Déjalo en los comentarios, porque cuando la vida te pone en la ruta de otro, a veces no queda más que seguir hasta el final. El motor de la mula retumbaba mientras Dora avanzaba con el estómago hecho nudo. El güero la había dejado seguir sola tras intercambiar unas palabras de aliento, pero la mirada del compa le había dejado claro que el peligro seguía rondando. La camioneta blanca se perdió en la distancia, pero en su lugar, la patrulla de Ramírez apareció en el retrovisor, con las luces bajas y la misma insistencia de las últimas horas. No había forma de huir. Tarde o temprano, el enfrentamiento llegaría. Él reventó cuando, a la entrada de un pequeño pueblo, Ramírez encendió las torretas y le ordenó detenerse con un solo gesto. Dora frenó la mula, bajó el vidrio y sintió el aire frío, mezcla de lluvia y tensión. Ramírez se acercó despacio, la mano cerca del arma y los ojos clavados en los suyos. «Bájese, señora Mendonza, vamos a revisar la carga». Dora se bajó, respirando hondo para no dejarse ganar por el miedo. Los otros policías la rodearon, uno revisando sus papeles, otro enfocando la linterna en cada rincón de la caja. Ramírez, esta vez sin rodeos, abrió los bultos uno a uno. En el segundo, Dora vio cómo Ramírez sacaba primero cajas de medicamentos, algunas aún con el sello del Ministerio de Salud, otras etiquetadas en guaraní y español. Después, sobres con cartas manuscritas, muchas dirigidas a apellidos indígenas, otras con dibujos de niños y notas agradeciendo a alguien llamado el Dr. L. Ramírez frunció el ceño, hojeó los papeles y levantó la voz. «¿Qué es esto? ¿Me está diciendo que arriesga su pellejo para cruzar pastillas y cartas?» Dora, con las manos sudadas, le sostuvo la mirada. «No es contrabando, oficial. Es ayuda. Lo que traigo ahí no lo venden ni lo entregan en ningún hospital de por aquí. Es para una comunidad que nadie pela». Ramírez la miró largo. Los otros policías se veían confundidos. Uno de ellos, un joven, abrió una de las cartas y leyó en voz baja. «Gracias por salvar a mi hijo, doctor. Aquí lo esperamos siempre». En ese instante, otro giro inesperado. Uno de los agentes recibió una llamada. Pasó el teléfono a Ramírez, que escuchó unos segundos. Luego colgó, sin decir palabra. El ambiente cambió. El peso de la decisión cayó sobre los hombros del subteniente. Ramírez se acercó a Dora, voz baja pero firme. «Usted sabe que esto le puede costar caro. Si yo reporto todo esto, la meten al bote y la dejan ahí meses. Pero si cierro los ojos, ¿quién responde si algo sale mal en esa comunidad?» Dora sintió que la garganta se le cerraba. Por un segundo pensó en rogar, en inventar, en salir corriendo. Pero al final solo pudo decir la verdad. «Si quiere, me arresta, pero el viejo que iba conmigo ya no está. Yo solo soy la chofer. Nadie más quiere hacerse cargo. Pero si usted cierra los ojos esta vez, quizá mañana no muera ningún niño por falta de medicina».
Ramírez guardó silencio, el viento helado moviendo los papeles en la caja. Miró a sus compañeros, miró la patrulla y después de una eternidad asintió con la cabeza. No lo vi, señora, pero si le preguntan, usted no sabe nada de Laureano. Solo llegó aquí por encargo. Le devolvió los papeles, cerró la caja y se alejó. Pero antes de subirse a la patrulla volteó y le dijo: «Si la vuelvo a ver cruzando cosas raras, ya no podré ayudarla». Dora subió a la mula con el corazón en la boca, las manos temblorosas pero con una extraña paz. Había pasado la prueba, pero el camino no se había acabado. El pueblo indígena la esperaba, la promesa de Laureano pesando como nunca. Mientras la patrulla se alejaba y el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Dora supo que ahora dependía solo de ella. El destino, otra vez, estaba en sus manos. ¿Y tú? ¿Habrías arriesgado todo para ayudar a desconocidos? Déjalo en los comentarios, porque a veces la ruta más difícil es la que se elige por el corazón. Dora volvió a subirse a la mula, cerrando la puerta con un golpe seco que retumbó en la madrugada. El motor ronroneaba bajo sus pies, pero la verdadera tormenta estaba dentro de su cabeza. Avanzó despacio, apenas sintiendo el volante entre las manos, mientras la ruta se perdía entre la niebla y los recuerdos se colaban por cada rendija de su mente. Él explotó cuando vio pasar una patrulla en dirección contraria. El susto le apretó el pecho. Por un instante pensó en dar la vuelta, regresar al pueblo y buscar a Ramírez. La tentación de soltar la bronca, de denunciar a Laureano y quedarse limpia, la mordió fuerte. ¿Y si lo entregaba? ¿Y si con una sola llamada borraba todo el riesgo de su vida? Apretó el freno y la mula se detuvo en la orilla. El silencio fue absoluto, roto solo por el tic-tac del motor y el golpeteo de la lluvia en el techo. Dora cerró los ojos. Ahí, sola en la cabina, aparecieron rostros del pasado. Su marido con la mirada cansada, pero llena de orgullo cuando le contó que iba a manejar la Esperanza. Su hija pequeña, abrazada a sus piernas en la terminal, rogando que volviera pronto. Su padre, con las manos ásperas y los ojos firmes, diciéndole que una palabra dada vale más que cualquier promesa. El recuerdo de la noche que su marido se quedó a ayudar a un desconocido, aún sabiendo que podía meterse en problemas, la sacudió. Él nunca volvió, pero la gente de la ruta todavía recordaba su nombre con respeto. Uno no se quita de la vida lo que hace bien, aunque duela, le decía siempre. La lluvia arrecia. Dora mira la libreta de Laureano, el costal azul y el asiento vacío. La culpa y la duda luchan adentro. Se pregunta si de verdad puede seguir cargando con historias ajenas, si vale la pena arriesgarse por gente que nunca conocerá. Mira el retrovisor, la carretera vacía, la sensación de que algo o alguien la observa, esperando que se rinda. Enciende el radio PX, buscando voces amigas. Esperanza, aquí la flaca. Sigues rodando, compa. Dora duda. Tiene el micro en la mano, podría pedir ayuda, podría soltar la verdad, pero en vez de eso, escucha el sonido de la voz de la flaca, tan parecida a la suya, tan de mujer sola, pero fuerte. Aquí sigo, flaca. A veces hay que cerrar los ojos y empujar el camión, aunque nadie entienda por qué. Así se habla, chingona, responde la flaca dándole esa fuerza que solo se entiende entre quienes viven la ruta. Dora cuelga. El pecho latiéndole fuerte. Respira hondo, mira el horizonte y en vez de dar la vuelta, pone primera. La decisión está tomada. Va a cumplir la misión. No porque se lo deba a Laureano, sino porque se lo debe a sí misma. Porque sabe lo que es esperar ayuda y no recibirla. Y porque no quiere que su historia termine en miedo. Mientras la mula avanza, el cielo comienza a clarear, dejando ver un nuevo día y la esperanza, aunque pequeña, de que hacer lo correcto tiene sentido. Aunque nadie lo reconozca, la ruta está libre, pero el peligro no se ha ido. El siguiente pueblo, el Dr. Cárdenas, la comunidad indígena y todas esas cartas y medicinas esperan,
apostando a que una mujer común puede cambiar un destino. ¿Tú qué harías si tuvieras en tus manos el sacrificio de una vida entera? Dora solo sabe una cosa. A veces la ruta más difícil es la que nadie ve, pero esa es la que de verdad te define. Sin mirar atrás, pisa el acelerador. El viaje sigue, y su historia también. Dora avanzaba entre sombras y neblina, sintiendo la presión de la decisión que acababa de tomar. No tenía idea de que, kilómetros atrás, la patrulla de Ramírez también se había detenido. El subteniente no podía sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer sola en la ruta, llevando más que una carga, un destino ajeno, una responsabilidad que no era suya. Afuera, la lluvia golpeaba el techo del vehículo, pero dentro de la patrulla, el verdadero ruido era el de sus dudas. Con los dedos tamborileando en el volante, recibió una llamada de su superior. «¿Qué pasó con la señora Mendoza?», preguntó la voz, seca y directa. «Revisamos la carga, nada ilegal a simple vista», respondió Ramírez, sintiendo que cada palabra era una mentira a medias. «Solo medicinas y cartas». El silencio al otro lado fue pesado. «Si vuelve a cruzar con algo así, la detienes. No hay favores en la frontera, ¿me oyes?». Ramírez colgó y miró el retrovisor. No era tan sencillo. Vio el rostro de Dora en su mente, el cansancio, la rabia, pero sobre todo la dignidad. Recordó a su propia madre, luchando por medicinas para su hermano pequeño en algún hospital de provincia. La decisión lo mordía, pero el deber era otro animal. Mientras Dora pasaba el siguiente puente, la patrulla apareció de nuevo, pero esta vez no la detuvo. Ramírez bajó del auto y le hizo señas de que se orillara. La mula se detuvo a la orilla del camino, bajo la luz temblorosa de un farol solitario. Ramírez se acercó, serio pero con algo distinto en la mirada. «Señora Mendoza, ¿a dónde lleva todo esto?». Dora dudó, midiendo las palabras. «Hasta un pueblo antes de Iguazú. Me dijeron que ahí vive el doctor Cárdenas. Si llego sin problemas, la misión está cumplida». Ramírez respiró hondo, miró el camino y la noche, luego a Dora. «No puedo ayudarte oficialmente, pero puedo escoltarte hasta el cruce del pueblo. No es legal, pero tampoco es ilegal. Digamos que solo cuido que no te pase nada». Un giro inesperado y Dora lo miró con sorpresa. «¿Por qué hace esto, oficial? Usted también se mete en broncas». Ramírez se encogió de hombros. «A veces, aunque seas la ley, tienes que decidir si quieres ser persona antes que policía». Llegó cuando la mula y la patrulla avanzaron juntas por el tramo más peligroso. Una camioneta negra intentó cerrarles el paso, pero Ramírez encendió la sirena, bloqueando el camino. Los hombres de la camioneta, al ver las luces y el uniforme, dieron vuelta en U y desaparecieron entre la oscuridad. «No sueltes el volante, señora. Si te pregunto, di que nunca me viste», dijo Ramírez, apretando los labios para ocultar su propio nerviosismo. Dora asintió, el corazón a mil, agradecida pero también asustada por el nivel al que había llegado todo esto. Al llegar a la entrada del pueblo, Ramírez se detuvo y bajó del vehículo. Se acercó a la ventana de la mula y en voz baja le entregó un papel doblado. «Ahí está la dirección del doctor Cárdenas. Toca 2 veces y di que vas de parte de Laureano. Si alguien pregunta, yo no estuve aquí». Dora guardó el papel, los ojos brillosos. «Gracias, oficial. No me voy a olvidar de esto». Ramírez asintió, la mirada cansada, y regresó a la patrulla. «Suerte en la ruta, señora Mendoza. Cuídese». La mula arrancó y el sonido del motor se llevó la tensión de los últimos minutos. Dora sintió el peso del miedo y la emoción mezclados, la certeza de que había llegado hasta ahí no por suerte, sino por una cadena de decisiones y corazones valientes. Mientras el pueblo asomaba entre la niebla y las luces de la madrugada, Dora supo que no estaba sola en la ruta, aunque la soledad pesara. Alguien había apostado por ella y ahora tocaba cumplir con la promesa. ¿Y tú? ¿Te arriesgarías a romper las reglas por alguien más?
La historia de Dora seguía, porque cuando la ruta se pone difícil, es cuando más necesitas a alguien que crea en ti. La madrugada estaba rendida y la neblina se pegaba a la carretera cuando Dora divisó las primeras casas de la comunidad. El camino de terracería sacudía la mula, pero el corazón le latía más fuerte con cada metro. Apenas llegó al claro donde se veían fogatas y unas cuantas luces. Varios niños salieron corriendo, sus risas rebotando entre los árboles. Dora frenó, bajó de la cabina y sintió el aire fresco en la cara. Enseguida, dos mujeres se acercaron, envueltas en rebozos de colores, los ojos llenos de preguntas y esperanza. Atrás de ellas, un hombre joven con bata de doctor y una sonrisa nerviosa, como si dudara que esa ayuda fuera real. ¿Eres Dora?, preguntó el doctor, al ver la libreta en sus manos. ¿Vienes de parte de Laureano? Dora asintió, sintiendo que por fin todo el peso de la ruta tenía sentido. Sí, traigo lo que pidió. Laureano me dejó encargada la entrega. Aquí está la carga. El doctor y las mujeres no perdieron tiempo. Abrieron la caja de la mula y, uno a uno, empezaron a bajar las cajas y costales. Medicinas, papeles, cartas, hasta dibujos hechos por niños de otros pueblos. La emoción era tan intensa que Dora tuvo que apartarse, tragando saliva para que no se le salieran las lágrimas. Los niños rodearon a Dora tomándola de la mano, mirándola como si fuera una heroína. Una niña le entregó un collar de cuentas de colores. «Gracias, señora. Mi hermano estaba enfermo y el doctor dijo que con estas medicinas ya no va a tener fiebre». Las palabras la sacudieron más que cualquier tormenta en la carretera. Dora se agachó para mirar a la niña a los ojos, sintiendo que el mundo, aunque fuera por un segundo, se volvía un lugar menos duro. El doctor Cárdenas revisó la libreta de Laureano y las cajas. «No sabes lo que esto significa para nosotros», dijo con la voz ronca. «Nadie nos ayuda, el gobierno siempre promete, pero tú sí llegaste». Dora miró a su alrededor, viendo la gratitud en cada rostro. Mujeres abrazando medicinas, hombres bajando costales y niños repartiendo las cartas a los mayores, como si fueran tesoros. Por primera vez en muchos años, Dora no sintió prisa por irse. Una anciana se le acercó, sosteniendo una carta en la mano arrugada. «Este es mi hijo», dijo mostrando una foto doblada. «Laureano lo salvó hace años, siempre manda algo con quien se atreve a cruzar la frontera. Hoy tú fuiste la valiente». Las palabras de la anciana, tan simples y tan profundas, se le quedaron grabadas. Dora no supo qué decir. Solo apretó la mano de la mujer, sintiendo en la piel todo el agradecimiento acumulado de una comunidad olvidada. Mientras descargaban lo último, el doctor se acercó con discreción. «¿Dónde está Laureano? ¿Está bien?» Dora lo miró, dudando. «Se fue antes de llegar. Me pidió que si podía, entregara todo y avisara que hizo lo posible. Yo no sé si volverá, pero dejó su promesa cumplida». El doctor asintió, la mirada triste pero orgullosa. «Ese hombre es un fantasma para los de la ciudad, pero para nosotros es familia. Gracias por no dejarlo solo». El cuarto llegó cuando el doctor le entregó a Dora una bolsita de cuero con semillas y piedras de la región. «Para que la ruta siempre te traiga de vuelta a donde seas bienvenida», le dijo. Dora apretó la bolsita en el puño, agradecida y emocionada. Supo entonces que todo lo vivido, el miedo, el cansancio, las dudas, había valido la pena. Mientras el sol se asomaba, la comunidad celebraba la llegada de la ayuda con un desayuno sencillo: pan, café, frutas y la risa de los niños. Dora compartió la mesa, escuchando historias de la gente, dejando que el cansancio por fin le ganara, pero con el alma tranquila. En ese pequeño rincón del mundo, sintió que su viaje tenía un sentido más grande que cualquier otra carga que hubiera llevado. Y aunque la ruta la esperaba, ese día supo que la esperanza se construye entre todos, aunque a veces llegue a bordo de una mula vieja y cansada. «¿Y tú?»,
¿Te atreverías a llevar esperanza a quien más la necesita aunque nadie lo sepa? La historia de Dora aún no termina, pero aquí, entre la comunidad y el amanecer, por fin encontró un motivo para seguir rodando. El desayuno seguía entre risas, historias y agradecimientos. Dora, con el café caliente en las manos, sintió por primera vez en mucho tiempo que el cansancio le pesaba bonito, como un descanso merecido. Pero en el aire todavía flotaba la pregunta que nadie se atrevía a formular: ¿quién era de verdad ese tal Laureano? El doctor Cárdenas, con los ojos encendidos de emoción y algo de nostalgia, esperó a que los niños se alejaran antes de acercarse a Dora con un tono de confidencia. ¿Sabes quién es Laureano?, preguntó el doctor en voz baja, clavando la mirada en ella. Dora dudó, pero asintió. Solo sé lo que me contó, que fue médico, que perdió mucho, que nadie lo deja en paz. El doctor soltó una risita amarga, mezclada con tristeza. Laureano fue uno de los mejores médicos rurales del país. Hace años trabajó en hospitales de frontera, en lugares donde ningún otro doctor quería estar. Salvó a cientos de niños y abuelos, pero un día se metió en un problema por denunciar corrupción. Medicinas que nunca llegaban, presupuestos que desaparecían, políticos robando a la gente humilde. El relato le cayó a Dora como un golpe. ¿Por eso lo andan persiguiendo? Por eso, y porque no se cayó, dijo el doctor. Le hicieron la vida imposible. Lo acusaron de cualquier cosa, lo corrieron y hasta le pusieron precio a su cabeza en algunas ciudades. Desde entonces, Laureano vive cambiando de nombre, ayudando como puede. Nadie sabe bien dónde está. Solo aparece cuando es necesario, como una sombra amiga. Dora tragó saliva, sintiendo que de pronto todo tenía más sentido. Por eso Laureano nunca bajaba la guardia. Por eso desconfiaba de la policía, de los políticos, de los extraños. ¿Y por qué arriesgarse?, preguntó Dora casi sin voz. El doctor sacó una carta vieja de la bolsa, con el sobre arrugado y el nombre de su hija escrito a mano. Porque la gente que hace el bien de verdad nunca se rinde. Laureano perdió todo, pero nunca la voluntad de ayudar. A veces pienso que si todos tuviéramos tantita de su valentía, este país sería diferente. El doctor miró a Dora, agradecido. Y hoy, tú fuiste parte de esa cadena, señora. Sin ti, esto no hubiera llegado. Dora bajó la mirada, abrumada por el peso de la historia. Por primera vez, entendió que su ruta era mucho más grande que un simple viaje. Era el último eslabón de una lucha de años, de sacrificios invisibles, de héroes sin medallas. De pronto, una de las mujeres se acercó con prisa. «Doctor, acaban de dejar esto en la puerta». Era un paquete pequeño, envuelto en tela, con el nombre de Dora escrito a mano. La emoción le apretó el pecho cuando lo abrió. Adentro había un mensaje corto, la letra inconfundible de Laureano. «Gracias por no soltar la esperanza, ni a mí ni a los que la necesitan. No siempre podré decir adiós, pero siempre te estaré cuidando desde la ruta». Dora cerró los ojos y sonrió, con las lágrimas a punto de ganarle. El sacrificio de Laureano era también el suyo, y el de tanta gente que prefiere hacer lo correcto aunque no tenga aplausos. La comunidad celebraba. Los niños correteaban, las mujeres preparaban tamales y el doctor atendía a quien llegaba. Dora sintió que, por fin, podía dejar atrás la soledad y el miedo. La ruta le enseñó que las verdaderas historias no siempre terminan con finales felices, pero sí con gente dispuesta a arriesgarse una y otra vez. El eco de Laureano, el médico perseguido pero jamás vencido, se quedó grabado en el corazón de Dora y de todos los que recibieron su ayuda. Afuera la mula esperaba, lista para volver al camino, pero esta vez Dora sabía que nunca iba sola. ¿Y tú? ¿Arriesgarías tu nombre y tu vida por defender a los que no tienen voz? Déjalo en los comentarios, porque como Laureano hay quienes no dejan de rodar, aunque nadie los vea.
Dora se quedó un rato más en la comunidad, ayudando a cargar, escuchando historias y dejando que la calma por fin la abrazara. Pero la ruta la llamaba, y cuando el sol ya estaba bien arriba, volvió a subir a la mula. Guardó el regalo de Laureano y la bolsita de semillas junto al espejo como un amuleto para futuras tormentas. El motor rugió y el camino se abrió otra vez, pero ahora la soledad se sentía menos pesada. A los pocos kilómetros, antes de salir del pueblo, se topó con la patrulla de Ramírez estacionada bajo la sombra de un árbol. Él la esperaba fuera del auto, con cara seria pero los ojos menos duros que antes. Dora bajó la ventanilla y lo saludó, sabiendo que en la mirada del oficial había algo más que protocolo. Ramírez se acercó despacio, recargando los brazos en la puerta de la mula. ¿Todo salió bien?, preguntó casi en susurro. Sí, entregué todo. Nadie salió lastimado, nadie se llevó gloria, pero la comunidad por fin tiene lo que necesita, respondió Dora, dejando escapar un suspiro largo. Ramírez bajó la cabeza, pensativo. Me costó trabajo dormir anoche, la neta, confesó. Me pregunté si hice bien, si era mi deber seguir órdenes, cerrar los ojos o apoyar a alguien que solo quería ayudar. Dora lo miró con respeto, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada palabra. No somos héroes, Ramírez, pero a veces, si no haces lo que tu conciencia te pide, ¿para qué vives? El oficial asintió. Crecí viendo a mi mamá batallar por medicinas para mi hermano. Sé lo que es sentirte invisible para el sistema, tal vez por eso quise ser policía. Pero nunca imaginé que terminaría cubriéndole la espalda a una trailera. Ambos soltaron una risa cansada, pero honesta. El silencio entre ellos fue distinto, no incómodo, sino de esos que comparten los que entienden la misma herida. Ramírez miró el horizonte, como si buscara una señal para su próximo paso. ¿Y ahora qué vas a hacer, Dora?, preguntó. Seguir. Hay más rutas, más gente esperando ayuda, más historias como la de Laureano. No sé si puedo cambiar el mundo, pero sí puedo elegir en qué lado de la historia quiero estar. El oficial la miró, admirado. Yo también tengo que decidir, no es fácil, pero creo que por fin entiendo para qué tengo este uniforme. No solo es para atrapar bandidos, también es para cuidar a los que no tienen quien los defienda. Un camión pasó cerca, saludando con las luces. Dora levantó la mano y Ramírez también, sintiendo una pertenencia nueva, diferente a la del reglamento, más parecida a la de la familia. Ramírez, antes de despedirse, sacó una libreta y anotó su número. Si vuelves a cruzar por aquí y necesitas algo, llámame. No prometo milagros, pero al menos no te voy a dejar sola en la ruta. Dora tomó el papel, conmovida. Gracias, Ramírez. Yo tampoco olvido a quienes me tienden la mano. El oficial subió a la patrulla y se perdió entre el polvo del camino. Dora se quedó mirando cómo desaparecía, pensando en lo fácil que es juzgar desde lejos y lo difícil que es entender a los demás cuando toca decidir entre el deber y el corazón. Mientras la mula retomaba la carretera, Dora pensó en Laureano, en la comunidad, en la flaca, el güero, Ramírez y en todas las veces que la vida le puso una encrucijada. Ahora entendía que aunque nadie lleva la cuenta, cada acto de compasión deja marca, aunque sea invisible. El sol brillaba sobre la ruta y la esperanza se sentía real, como una promesa sencilla. No importa cuántos kilómetros falten, siempre hay alguien más adelante esperando que no lo dejes solo. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre las reglas y la compasión? Cuéntame en los comentarios cómo te cambió esa decisión, porque la historia de Dora y Ramírez es también la de todos los que alguna vez tuvieron que escuchar a su conciencia y decidir de qué lado de la ruta querían estar. El sol ya estaba alto cuando Dora terminó de ayudar a descargar las últimas cajas. El desayuno con la comunidad se había extendido entre pláticas y promesas de volver. Las mujeres insistieron en que se llevara un poco de pan dulce y frutas, y los niños, sin soltarle la mano, le pidieron que no se olvidara de ellos.
Dora sentía el corazón apretado, como si tuviera que dejar una parte de sí misma en ese lugar. Antes de subir a la mula, la anciana que la había recibido el primer día se acercó con paso lento. Le entregó un collar tejido de hilos rojos y verdes. «Para que siempre recuerdes este camino y sepas que aquí tienes familia», le dijo con una sonrisa temblorosa. Dora sintió las lágrimas subirle a los ojos. Se agachó, abrazó a la señora y le prometió en voz baja: «No voy a olvidarlos, se lo juro. Cuando pueda, regreso». La comunidad entera la despidió con una ronda de aplausos sencillos, llenos de cariño. Ella subió a la cabina, guardó el collar en el retrovisor y se quedó viendo por unos segundos la escena a través del parabrisas. Ese rincón del mundo ya era suyo. En la salida del pueblo, la patrulla de Ramírez la esperaba una última vez. El subteniente, ya sin prisa ni la seriedad del uniforme, se acercó al camión con una sonrisa sincera. «¿Lista para rodar de nuevo?», preguntó apoyándose en la puerta. Dora asintió, el motor encendido, la piel erizada. «Ahora sí, lista, pero esta vez me voy con menos miedo y más ganas de seguir adelante». Ramírez le estrechó la mano, fuerte, como si en ese gesto quisiera dejarle algo de su propia fuerza. «Cuídate, Mendonça, y no olvides que la ruta no es solo de los que llevan carga, también es de quienes cargan historias». Ambos compartieron una risa. El tipo de risa que solo se da entre quienes han sobrevivido juntos a una tormenta. «Nos vemos en el camino, Ramírez, o donde la vida nos cruce otra vez». El oficial la vio alejarse, levantó la mano en señal de despedida y se quedó ahí, viendo cómo la mula se perdía entre el polvo y la luz de la mañana. Apenas tomó la carretera, Dora sintió un peso distinto. Ya no era el miedo ni la incertidumbre, era la sensación de haber cumplido. Recordó las palabras de Laureano, las miradas agradecidas, el abrazo de la anciana. Todo eso le daba una fuerza nueva para enfrentar lo que viniera. El PX zumbó en la cabina. «Esperanza, aquí la flaca. ¿Cómo te fue, amiga?». Dora sonrió, sintiendo que no podía estar más acompañada en ese instante. «Misión cumplida, flaca. De esas que te cambian la vida», contestó con voz firme. «Así se habla, chingona. Te esperamos para el próximo café en el Parador», respondió la flaca. Las dos rieron, sabiendo que en la carretera cada historia se comparte y se multiplica. Unos kilómetros después, Dora paró la mula junto a un campo de girasoles. Se bajó, respiró hondo y dejó que el viento fresco le despeinara el cabello. Miró al cielo, se quitó el collar que le dio la anciana y lo sostuvo entre las manos, dejando que el sol lo bañara de luz. Pensó en su hija, en su esposo, en Laureano y en todas las personas que la habían acompañado en el viaje. Sintió la paz de saber que, a pesar de los riesgos, había tomado la ruta correcta. Subió al camión, ajustó los espejos y antes de arrancar, se miró en el retrovisor. Vio su reflejo rodeado de amuletos, recuerdos y promesas. «Gracias, carretera», susurró. «Gracias por no dejarme sola». Pisó el acelerador y siguió su camino, llevando consigo la esperanza de una comunidad y la certeza de que, a veces, las despedidas también son nuevos comienzos. ¿Y tú, alguna vez tuviste que dejar atrás algo importante para poder avanzar? La historia de Dora continúa, igual que el camino, siempre abierto para los que tienen el valor de rodar sin miedo. La mula rugía bajito, como si supiera que el viaje ya no era solo de ida ni de regreso, era un nuevo principio. Dora tomó la carretera rumbo al sur, los girasoles quedando atrás y el recuerdo fresco de la comunidad llenándole el pecho. El cielo estaba azul, con nubes hinchadas que bailaban en el horizonte, y el viento limpio prometía historias nuevas a cada curva. Mientras avanzaba, el PX volvió a dar señales de vida. «¿Ya vas rodando, Esperanza?», preguntó la flaca, su voz chispeante y cálida. «Ya, flaca. No sé qué sigue, pero me siento chida, más viva que nunca», contestó Dora, sintiendo el poder en su propia voz. «Eso es todo, amiga. La vida es carretera.
A veces te toca subir, a veces bajar, pero mientras no pares, todo está en orden, le respondió la flaca, y se despidió con un «Nos vemos en el siguiente parador, chingona». Dora colgó, riendo sola, agradecida por ese tipo de amistad que solo se entiende en el camino. Unos kilómetros adelante, vio una pareja de ancianos junto a un auto descompuesto. Sin pensarlo, bajó la velocidad y orilló la mula. Se acercó, saludó y entre los tres lograron cambiar la llanta. Los viejitos le agradecieron con una bolsa de naranjas y una sonrisa que le recordó a la abuela que ya no estaba. Ese gesto, tan sencillo, le confirmó que en la ruta siempre se puede empezar de nuevo, ayudar y ser ayudada. Cada día es una oportunidad para cambiar tu historia o cruzar la de alguien más. De regreso a la cabina, mientras pelaba una naranja y sentía el jugo fresco en la lengua, pensó en Laureano. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría logrado encontrar otra comunidad a la que ayudar? ¿O seguiría escondiéndose, esperando otra oportunidad de cumplir una promesa? Esa pregunta le quedó rondando. Miró la libreta de Laureano, todavía guardada en la guantera, y repasó las páginas. Había nombres que no conocía, pueblos que solo existían para quienes se atreven a buscarlos. De repente, vio una hoja suelta que no había notado. Un pequeño mapa con una cruz roja y la frase «La esperanza no se pierde, solo cambia de chofer». Dora sonrió. Tal vez era una invitación o solo una broma del destino. Lo cierto es que la ruta seguía abierta y el destino de Laureano, igual que el de tantos, quedaba en el aire, listo para el próximo valiente que se atreviera a rodar sin miedo. El sol se iba bajando y la luz dorada pintaba la carretera. Dora se sintió en paz, pero también llena de nuevas preguntas. ¿Volvería a cruzarse con Laureano? ¿Sería capaz de seguir ayudando? Ahora que entendía lo que realmente significa cargar con la esperanza de otros. Y si la próxima historia era aún más difícil, se prometió no dejarse vencer ni por el cansancio, ni por la soledad, ni por las dudas. Porque aprendió que la vida, como la carretera, no es recta ni sencilla, pero siempre ofrece curvas donde renacer. El PX sonó una última vez antes de la noche. «Dora, ¿sigues ahí?», era la voz del güero. «Aquí andamos los de siempre, por si necesitas compañía». «Siempre estoy, compa. Nunca ruedo sola, aunque a veces no los vea», contestó mirando el horizonte. El motor rugió con fuerza. Dora aceleró, sintiendo que la historia no terminaba, solo se transformaba en algo nuevo. En la carretera, cada kilómetro es una oportunidad para sanar, para volver a empezar, para ayudar y sobre todo, para no perder la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué nueva ruta te atreverías a tomar si supieras que no viajas sola? La historia queda abierta, porque la vida, igual que la carretera, nunca se acaba, solo cambia de paisaje. Dora siguió rodando, lista para la siguiente aventura. Tal vez la próxima historia sea la tuya. A veces, la vida nos pone en caminos desconocidos, con cargas que no elegimos y cruces que parecen demasiado pesados para una sola persona. Pero justo ahí, cuando el miedo y la duda amenazan con detenernos, descubrimos que la esperanza no es solo una palabra bonita, es una fuerza silenciosa que se transmite de mano en mano, de historia en historia, como en esta ruta de Dora, Laureano y toda una comunidad que se negó a rendirse. Hoy aprendimos que nunca viajamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a tender la mano, aunque no lo veamos. Que el valor más grande está en seguir adelante, aunque el destino sea incierto, y que ayudar a otros, aún con miedo, nos convierte en parte de algo mucho más grande y poderoso que cualquier frontera. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has sentido que tu ruta puede cambiar la vida de alguien más? ¿Te atreverías a ser el siguiente en rodar con esperanza? Cuéntanos tu historia o deja tu opinión en los comentarios. Aquí todos aprendemos juntos y tu experiencia puede inspirar a otros a no rendirse. Si esta historia tocó tu corazón,
Dale like y compártela con quienes sabes que buscan un motivo para creer en nuevas oportunidades. Así, juntos, podemos llevar esperanza mucho más lejos. Y si quieres seguir rodando con nosotros, suscríbete al canal. Cada suscripción es como una parada más en esta gran caravana de historias reales, emocionantes y llenas de vida. Nos vemos en la próxima ruta, porque aquí nadie se queda atrás.